Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuaremos trabajando la estrategia Aprendo en Casa y en esta ocasión daremos inicio a la experiencia número 5 dirigida a los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, curso de comunicación. Para esta experiencia debemos recordar que el Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho, pues promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia común. Sin embargo, según una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura, más de la mitad de peruanas y peruanos se ha sentido algo discriminada o muy discriminada. Un 28% identificó que su color de piel fue la causa de la discriminación. El 20% dijo que fue por su nivel de ingresos o dinero, mientras que el 17% sostuvo que fue por sus rasgos físicos. Tomando en cuenta esta situación, es importante plantearnos y responder a la pregunta: ¿qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Esta pregunta será la que dirija nuestra labor a lo largo de estas 3 semanas que dura la experiencia titulada Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa, para lo cual trabajaremos una serie de actividades en diversos cursos como comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. Primero identificaremos el asunto público del cual estamos tratando, que sería la discriminación en el Perú. Luego indagaremos y sistematizaremos la información para la construcción de un proyecto participativo. Diseñaremos el proyecto y lo ejecutaremos. Finalmente haremos la presentación. Ahora realicemos la primera actividad del curso de comunicación, titulada Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. Aquí trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Antes de leer, es importante realizar una inspección global del texto, tomando en cuenta el título, el número de párrafos o las palabras que llamen tu atención a simple vista. Por ejemplo, podemos observar que en esta lectura tenemos 8 párrafos. Con esta inspección debemos preguntarnos: ¿de qué tratará el texto? Precisamente el título nos puede dar indicios acerca de esto, y al respecto es importante saber qué significa la palabra enquistado. Enquistar está relacionada con un proceso o una situación que se paraliza o se detiene. Otro significado es el formar un quiste en un organismo. En ese sentido podríamos relacionar el significado del término con el título. ¿Por qué el autor habrá mencionado que la discriminación está enquistada en la sociedad? Ahora que tenemos una hipótesis acerca del contenido del texto, vamos a realizar la primera lectura. En la primera lectura podríamos identificar las palabras clave que nos permitan identificar el tema. Recuerda que el tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. El tema no afirma ni niega, solo presenta y se observa en la repetición de las palabras claves del texto. Podríamos preguntarnos: ¿sobre qué trata el texto? En el texto subrayaremos las palabras clave. Por ejemplo, sociedad peruana o Perú, derechos, discriminación y racismo. Considerando lo subrayado, el tema del texto sería el derecho a la no discriminación en el Perú. También es importante que después de la primera lectura, o si encontramos alguna palabra que desconocemos, revisemos en el diccionario su significado. Por ejemplo, índole significa naturaleza, calidad y condición de las cosas. Extinguido, dicho de un plazo o de un derecho acabado, vencido. Pluricultural, situación de una colectividad o sociedad en donde coexiste una variedad de culturas. Ahora, te habrás dado cuenta que en este texto la autora Ruth Pacheco Escalante, quien es abogada, expresa su opinión respecto al tema de el derecho a la no discriminación en el Perú. Como en este texto se expresa una opinión, estamos frente a un artículo de opinión, el cual es un texto en el que el autor transmite su punto de vista sobre algún tema, y en este caso es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto. El propósito de un artículo de opinión es el de persuadir o convencer el punto de vista que tiene el autor a los lectores. El tipo de texto es argumentativo y su estructura consta de una introducción en donde encontraremos la tesis, el desarrollo o cuerpo argumentativo y la conclusión. Precisamente un aspecto muy importante de la estructura es la tesis, la cual es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona y es muy importante que sea clara. Por ejemplo, vamos a identificar la estructura del texto en este ejemplo titulado Los videojuegos.
Aquí nos vamos a encontrar con la introducción, en donde claramente se presenta el tema o el problema del artículo de opinión, que en esta ocasión serían los videojuegos. Luego tenemos la tesis, que es la opinión central que sostiene la postura a favor o en contra de algo. En esta lectura nos daremos cuenta que el autor está a favor de los videojuegos. Precisamente coincide con la opinión de Shigeru Miyamoto, que dice que los videojuegos nos hacen mejores. En este punto es importante recalcar que la tesis u opinión central se reitera con otras palabras en la parte final del texto. Por ejemplo, aquí en la conclusión nos vamos a dar cuenta que el autor nuevamente afirma que está a favor de los videojuegos con otras palabras. Otro aspecto muy importante en la estructura es el cuerpo argumentativo. Aquí encontramos los argumentos para defender la tesis o postura, es decir, las razones que tiene el autor para tener esa opinión. Aquí el autor puede usar diferentes tipos de argumentos como ejemplos, analogías, usar citas textuales, es decir, algún argumento de autoridad, usar argumentos de causas y consecuencias, entre otros. Para añadir los argumentos, el autor se vale de los conectores que le permitan enlazar sus ideas de manera lógica. Entre las razones o argumentos que manifiesta el autor para convencernos de su postura a favor de los videojuegos es que ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de sus muñecas. También que los videojuegos les parecen divertidos a los niños, que las innovaciones ayudan a la vida cotidiana y que aportan cosas nuevas. Finalmente tenemos a la conclusión, en donde se sintetiza o refuerza la opinión o postura. Tomando en cuenta este análisis, ahora podemos realizar ya la actividad. Reconoce las partes del artículo de opinión. Primero escribiremos el título, que es la discriminación enquistada en la sociedad. Luego, la introducción. Recuerda que en la introducción el autor presenta el problema. En este caso, inicia el texto mencionando las frases que evidencian un mal manejo de las emociones y una falta de sensibilidad de los peruanos, lo cual constituye también una vulneración a los derechos. En otras palabras, el autor presenta el tema mencionando que hay frases poco empáticas entre los peruanos que vulneran el derecho a la no discriminación. Ahora vamos a escribir la tesis o postura del texto, para lo cual es importante tomar en cuenta que el autor está en contra de la discriminación y que a través de los párrafos, según la primera lectura que hemos realizado, tiene como opinión principal que pese a los esfuerzos por asumirnos como un país pluricultural, lamentablemente en nuestro país la discriminación no se ha extinguido. Ahora escribamos los argumentos. Nos ayudaremos del subrayado para identificar el argumento que el autor menciona. Aquí se dice que el Código Penal tipifica como delito contra la humanidad a la discriminación e incitación a la discriminación, castigando tales acciones con pena privativa de libertad. Ese sería el primer argumento del autor, así que lo escribimos en nuestro esquema. Si continuamos con la lectura de los siguientes párrafos, nos daremos cuenta que el párrafo 3 y 4 están estrechamente relacionados, ya que ambos hablan de la Constitución Política del Perú. Aquí, en otras palabras, se menciona que se protegió legalmente este derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución de 1979 y luego se ampliaron los motivos en la Constitución de 1993. Hasta aquí nos damos cuenta que estos dos argumentos están fundamentando la tesis sobre los esfuerzos que hace el gobierno para poder asumirnos como un país pluricultural, ya que, como se menciona aquí, se ha puesto pena privativa de la libertad y también que este derecho se está protegiendo a través de la Constitución Política del Perú. En el siguiente párrafo se menciona que el Ministerio de Cultura manifestó que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas y el 8% se percibe como tales. En otras palabras, este argumento está fundamentando la idea de que aún la discriminación no ha sido erradicada o eliminada en la sociedad peruana, lo cual forma parte de la tesis. Así que copiamos también ese argumento. Deberemos continuar también con los dos párrafos siguientes y terminar con la conclusión. Luego opina sobre el texto. ¿Con qué finalidad habrá utilizado la autora una encuesta en su artículo de opinión? ¿La información en el artículo de opinión aporta validez? Sustenta tu respuesta. Esta pregunta está relacionada con este párrafo 5, en donde encontraremos esta encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. La finalidad de los resultados de la encuesta sirve siempre para fundamentar la tesis o postura del autor. Habría que explicar la relación que hay entre esta información y la tesis o postura de la autora. Luego responderemos de los argumentos presentados en el artículo de opinión,
¿Cuál es el argumento de mayor peso, es decir, de mayor importancia? ¿Por qué? Si tuviésemos que compartir con nuestra familia, amigos o amigas nuestra opinión del texto La discriminación enquistada en la sociedad, ¿qué les diríamos? Escribe y sustenta tu respuesta. Finalmente deberemos responder, ¿qué podríamos proponer para prevenir o disminuir la discriminación en el Perú? ¿Cómo podríamos promover una convivencia democrática, intercultural y libre de discriminación que busque el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas? Finalmente, no olvides evaluar tu avance con estos criterios relacionados con la actividad que hemos realizado. Y bien, has llegado al final de este video. Gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y revisar la lista de reproducción, ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.